Hace mucho tiempo en la antigua China, un anciano trasladaba una delicada pieza de cerámica que debía cuidar con su propia vida. Sin embargo, en su recorrido el anciano tropezó y la pieza cayó al suelo. El golpe la quebró en 7 partes. Cada una de ellas formaba una perfecta figura geométrica. El anciano, desesperado, intentó reparar la pieza, pero de pronto descubrió que con los fragmentos podía componer una infinidad de formas nuevas. Así nació el juego del Tangram, la tabla de la sabiduría. Hoy, en Uchile TV proponemos un espacio donde se reúnan muchas voces distintas para imaginar en conjunto formas nuevas de vivir en sociedad y soñar con el Chile del futuro. Cada año se utilizamos más de 460 millones de toneladas de plástico. Es un material sintético que presta distintas utilidades, pero que es también una fuente importantísima de contaminación. Pese a las distintas iniciativas de reciclaje, pese a las regulaciones en distintos países, la mayor cantidad del plástico termina convertido en desecho. Y esa contaminación es un poco más compleja cuando se trata de microplásticos, que son partículas diminutas de menos de 5 milímetros y que por lo tanto pueden alcanzar distintos lugares y espacios del planeta. Los microplásticos pueden surgir de la descomposición de objetos de plástico más grandes o directamente desde algunos productos de limpieza, de aseo personal, como los exfoliantes o las pastas de diente. Por su tamaño, son difíciles de identificar y, por supuesto, también de limpiar. Los microplásticos, entonces, se van acumulando, por ejemplo, en los océanos. Se incorporan en la alimentación de peces o de aves y de esa manera se va generando un proceso de acumulación de toxinas en toda la cadena alimentaria. Eso incorpora también a las personas. La producción de plástico en lo inmediato no se espera que se contenga, se proyecta incluso que se triplique de aquí al año 2060. Y pese a los enormes esfuerzos que hacen algunas comunidades por reciclar, se estima que apenas el 20% de todo el plástico efectivamente se recicla. En distintos lugares del mundo hay esfuerzos por prohibir, por restringir, por contener la contaminación plástica. Se aprueban leyes, por ejemplo, que prohíben el uso de los plásticos de un solo uso o la presencia de microesferas en productos de aseo personal. En Chile, en 2018, se aprobó una ley que restringe el uso de bolsas plásticas. Se estudia la presencia de microplásticos y plásticos en los ecosistemas marinos. Hay también un esfuerzo por el desarrollo de polímeros que sean efectivamente biodegradables. Todos estos son esfuerzos para contener, detener la contaminación plástica en el mundo. Todos estos son parte de los esfuerzos locales, comunitarios, nacionales para contener la contaminación por plásticos y mejorar la gestión de residuos. Pero la lucha contra este tipo de contaminación debe ser global y es compleja. Países como Noruega y Ruanda están liderando una coalición que aspira a contener la contaminación plástica de aquí al año 2040. Pero países como China, Estados Unidos y Arabia Saudita prefieren poner el énfasis, por ejemplo, en la gestión y el reciclaje de los plásticos más que en contener su producción. Son miradas distintas para un desafío que es planetario. Mientras Naciones Unidas aspira a tener un tratado lo antes posible para detener, contener la contaminación plástica en la tierra y en el mar lo antes posible. Desde Batuco, desde este humedal, que es un ecosistema clave para la biodiversidad, para el equilibrio ecológico, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tangram, donde reunimos las preguntas ciudadanas y las respuestas desde la ciencia y la investigación a nuestros desafíos climáticos y ambientales, siempre en Uchile TV. Bienvenidos a una nueva edición de este programa, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo de Tangram. Bienvenida a toda la audiencia, por supuesto. Vamos a conversar respecto a plásticos y microplásticos. Ese es el tema para este programa. Es un desafío gigante que nos enfrenta además a algunas preocupaciones, algunas alarmas derechamente cuando se piensa en la cantidad de plástico que se produce, que se utiliza y la cantidad todavía pequeña que se recicla
y por supuesto la dificultad de conseguir consensos y acuerdos globales en estas materias. Lo vamos a conversar todo este tema con Jimena Insunza, que es abogada, que es investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y que fue ministra suplente en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Además, participó en la tramitación legislativa de la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Cómo está, Jimena? Bienvenida. Muchas gracias, Paula. Gracias por estar aquí. Hay mucho que preguntarte respecto a regulación, sobre todo porque tenemos, por ejemplo, una ley de bolsas plásticas y vamos a ver cuán efectiva, cuán realmente ataca el problema de los plásticos. Y nos acompaña también en este episodio de Tangram Humberto Palza, que es académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile. Es doctor en materiales y su ámbito de estudio es precisamente el desarrollo de nuevos materiales basados en polímeros. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a tomar las preguntas que las personas han tenido y nos han estado planteando en las cámaras respecto al tema de los plásticos. Pero quiero partir preguntándoles cuán grave, cuán serio consideran este desafío hoy día en un mundo que está tratando de abordar sus muchos y muy amplios problemáticas ambientales. Sí, Jimena, ¿cuál es tu mirada respecto a plásticos y microplásticos? O sea, yo creo que no podemos olvidar que nos encontramos en un momento donde hay una triple crisis y uno de los elementos de esa triple crisis es justamente la crisis de la contaminación. Contaminación que puede ser atmosférica, como nosotros conocemos muy bien en nuestro país, pero también contaminación justamente por plásticos y microplásticos. Y tú muy bien señalabas en el inicio del programa que este es un desafío global y por lo tanto, si bien tenemos que tener iniciativas nacionales, lo que vaya a ocurrir en la esfera internacional es sumamente relevante. Entonces yo diría que es un gran problema, pero como lo es cambio climático, como son todas las dimensiones de la crisis en la que hoy día estamos sumidos como planeta. Sí, y quizás uno podría aportar que al menos existe una visibilización respecto a esos desafíos que hoy es, yo creo, más clara, más amplia, pero son tremendos problemas y son globales. Humberto, ¿cómo ves el tema de los plásticos, contaminación por plásticos y microplásticos? Tengo una visión parecida, en el sentido que es un problema muy grave, pero dentro de un ámbito global de contaminación global, océanos, en la tierra, en el aire, sumado al cambio climático, es como si el libro fuera la crisis mundial o global. Este sería un capítulo de contaminación y un subcapítulo de contaminación en plástico. Ya, y ese es un episodio. Te puedo preguntar, tú que eres especialista en materiales, es difícil imaginar una vida sin plástico hoy, porque está en prácticamente todos los ámbitos del consumo, lo que se empaqueta, la forma en que se llevan las cosas, pero el plástico es relativamente reciente, ¿no? Su presencia constante en nuestra vida cotidiana. El plástico es el primer material en la historia del hombre hecho por el hombre. Entonces tiene un sentido histórico muy relevante y apareció a comienzos del siglo XX, pero muy fuerte en 1960, 1970. De ahí el crecimiento ha sido exponencial y fíjate que del año 1950 para atrás era muy específico el uso del plástico. Básicamente se ocupaba para cosas de alto valor. En el año 70 del siglo pasado ya empezó a ocuparse casi todas nuestras aplicaciones que tenemos, porque el costo empezó a bajar. Así que básicamente ahí llegamos de un material que era nuevo hace 60 años a la producción actual, que es 300.000 kilotoneladas de producción anual de plásticos. Es tremenda, sí. Es un poco la envergadura. Te lo pregunto porque no es tan lejano el recuerdo de una vida con menos plástico. Nosotros lo conversábamos mientras nos preparábamos para el programa, como en algún momento casi todo era de vidrio, por ejemplo, como las compras no se hacían necesariamente con plástico, que hablar de las bolsas plásticas, ¿no es cierto? Que de repente estábamos inundados de bolsas plásticas y de repente se reemplazaron todas. Jimena, tú en materias legislativas debes conocer bien el proceso de cómo se llegó a legislar sobre bolsas plásticas. ¿Crees que eso fue de alguna manera una señal? Porque fue un hito en Chile, ha sido un hito. Por supuesto que hay distintas evaluaciones respecto a cómo funcionó, pero siente una señal importante respecto a la capacidad para reemplazar el plástico, ¿no? Es una buena pregunta. Yo diría que hay 3 leyes en nuestro país que tienen que ver con la iniciativa ciudadana. La primera, que es
no creo que la recuerden, pero que tenía que ver con la protección de las ballenas, también la lideró Leonor Varela en su oportunidad. Luego, la ley justamente de bolsas plásticas y la ley de humedales. Esas tres legislaciones vienen desde, ¿no es cierto?, el reclamo de la ciudadanía para cambiar conductas, ¿no es cierto?, conductas que tenía que ver con no dañar, por supuesto, a los cetáceos, la otra conducta de cambiar esta idea de andar siempre con miles de bolsas, ¿no es cierto?, salir del supermercado y con 20, 30 bolsas que podías después darle algún uso, pero que además no eran reciclables en ese entonces. Te daban incluso extra bolsa, eventualmente si uno pedía, se podía ir con otras bolsas además. Claro. Y en el caso de los humedales, que está relacionado con microplástico, porque el microplástico, tú hablabas de la cadena alimenticia, pero también hay que mirarlo desde el ecosistema. La pérdida de biodiversidad a propósito de la contaminación por plásticos y microplásticos es inmensa, y hay veces que hay biodiversidad que no es recuperable, ¿no es cierto? Y también en lo que tiene que ver con las aves, ¿no es cierto? Y todo el comportamiento que puede estar asociado a la alimentación de ellas, ¿no es cierto?, y lo que produce en su organismo. Entonces yo diría, claro, las bolsas plásticas es un hito desde el punto de vista de consolidar la voluntad de la ciudadanía, pero no necesariamente resuelve el problema en una dimensión significativa. Eso ya te lo vamos a preguntar en más detalle, pero tú tienes razón, como señal fue muy buena y habrá que ver efectivamente cuánto aborda la contaminación plástica la ley que restringió el uso de las bolsas. Partamos con las preguntas que nos han hecho algunas personas en las calles. Esta es la pregunta que planteó Andrea a las cámaras de UChile TV. Trabajo en gestión cultural en un centro cultural. Mi pregunta es, ¿qué enfermedades provocan los plásticos y microplásticos? Y yo tengo una pregunta desde el punto de vista de cómo los plásticos nos llegan a nosotros, ¿no? Hablábamos de cómo se van acumulando dentro de la cadena alimentaria y Jimena precisaba que además generan un daño en el ecosistema. Pero ¿qué sabemos respecto a cuánto llegan a consumo humano los plásticos, los microplásticos, Humberto? A ver, obviamente mi área es más técnica que médica, pero sí hay evidencia de que, claro, como tú indicabas, los microplásticos son fragmentos de plástico de escala de menor de 1 centímetro, del orden de milímetros o menos. Entonces hay evidencia que ya dentro de nuestro organismo ya hay presencia de microplásticos casi en cualquier órgano, ¿ya? Siempre están los estudios que indican, sobre todo en el medio marino, las tortugas, básicamente cualquier ser vivo dentro del océano ya hay presencia de microplásticos. Y eso que pasa en el océano también está pasando en nuestro cuerpo. No he leído, porque no soy experto, pero no me he encontrado con trabajos que indiquen alguna enfermedad específica asociada a la presencia de microplásticos en el ser humano. Eso no quita que sea grave, pero por lo pronto, lo que yo sé, no hay ninguna enfermedad directamente relacionada con microplásticos, sobre todo en un ambiente que uno está enfrente de muchas cosas que producen enfermedades. Entonces, microplásticos, separarla de otras siempre va a ser complicado. Perfecto, pero sí lo que existe certeza es de la presencia del microplástico, y de vez en cuando nos sorprendemos con investigaciones que apuntan a identificar microplásticos en especies, no sé, en Antártica, o sea, lugares que tú dices, esto debería estar de alguna manera resguardado de esta presencia. Jimena, cuando tú decías hay un daño al ecosistema, tiene que ver, tú dices, no solo con el consumo, tiene que ver con la sola presencia del microplástico en algunos lugares. Es que, bueno, uno tiene que pensar que el ecosistema, como su nombre lo dice, son elementos que están sumamente relacionados y concatenados entre sí. Entonces, hay claramente afectación a todo lo que tiene que ver con las especies que habitan esos ecosistemas porque ingieren, ¿no es cierto?, estos microplásticos, pero también el ecosistema deja de prestar sus servicios de la manera, ¿no es cierto?, que debe hacerlo cuando el microplástico se acumula en esos lugares, ¿no es cierto?, o territorios. O sea, nosotros, Batuco se veía muy bonito, pero te aseguro que si uno se acercaba un poquito a la ribera del humedal, iba a encontrar, ¿no es cierto?, plásticos, no microplásticos porque no son visibles, ¿no es cierto?, pero ahí vas a encontrar, y esos residuos van impactando, ¿no es cierto?, la forma en la cual el ecosistema se desarrolla, y por lo tanto puede ir, en el peor de los casos,
desecándolo porque no deja, ¿no es cierto?, que el agua fluya. Estoy poniendo una caricatura en el extremo, pero se lo entiende, afecta. claro. Es la presencia cambia, digamos, La dinámica. lógica, la dinámica de este ecosistema. ¿Qué decir de cuando se encuentran eventualmente, qué sé yo, animales atrapados entre plásticos, o lo que pasaba con las mascarillas? ¿Recuerdan cuando empezaban a aparecer las mascarillas en una playa, en cualquier lugar, y eso va afectando la vida marina, la vida silvestre, digamos, y eso se puede ver? O sea, de hecho, la estrategia nacional sobre este tema pone de relieve la utilización de artículos, ¿no es cierto?, tanto para la pesca como para otras actividades que se hacen en alta mar, que justamente pueden provocar, ¿no es cierto?, el atrapamiento de ciertas y determinadas especies, y esas son de plástico, a su vez. Entonces, no solo contaminan después, cuando tú misma decías que se empezaban a descomponer, si tú dices, quedan allí, claro, las redes son de plástico. Claro, pero ahí uno no diría que es por contaminación, sino que es por la utilización de implementos que son de plástico propiamente tal. Sí, estaba pensando en una imagen que se hizo viral a nivel internacional y tenía que ver con pájaros que en Chile ocupaban plástico para crear los nidos, que es una cuestión... Sí. Tú dices, aquí hay algo que no funciona, claro, digamos, que no debería ser así. Tiende a enfocarse en microplásticos, que efectivamente son estos fragmentos muy pequeños, pero lo que sí se sabe es que son los restos de plástico. Por ejemplo, una malla de pesca que queda abandonada, eso genera un daño físico-mecánico al ecosistema. Entonces, en realidad está bien el título, es microplásticos y plástico como fenómeno de contaminación. Y, por ejemplo, en la isla de plástico, resto de plástico, efectivamente tienen un problema de que no dejan que la luz solar penetre, hay daño mecánico a la garganta de la tortuga, o sea, hay muchos casos, eso es más fácil de evidenciar. Perfecto. Mira, de hecho, la pregunta de Ramón es exactamente sobre eso. En este momento soy jubilado. Yo soy de Coquimbo, estoy aquí en Santiago haciéndome un examen médico. Me gustaría saber la diferencia entre plástico y microplástico. Ahí. Tú lo mencionabas un poco, Humberto, lo mencionaba yo en la editorial. Claro, hay una diferencia que es de tamaño, pero los efectos son distintos también, ¿no? Sí, básicamente para ahondar en la diferenciación, es un tema netamente de tamaño. De hecho, la definición de microplástico tampoco es muy clara, así como la regla, cuánto estamos midiendo. Ya. Pero se refiere, microplásticos es el mismo plástico fragmentado. Y en cambio el plástico puede ser la tapa de la bebida que está en el mar, la red, una cuerda, una boya, el plumavit, etcétera. Eso como tal es plástico. Y cuando eso se fragmenta, por ejemplo, la ropa plástica, por el mismo roce, tú vas generando un microplástico muy pequeño, del orden de micras, que queda en el aire. Eso ya es considerado microplástico. Ya, o sea, el microplástico puede ser realmente pequeño. Como... Sí, del orden de micras hasta milímetros, es un poco la escala del tamaño. Ya, y para efectos de legislación en general, ¿tú no haces la distinción entre los...? Yo creo que para efectos de legislación es sumamente relevante la distinción. Y en eso hay que pensar... La tienes que hacer. O sea... No te diría que hoy día exista, sí en la estrategia, que es una política pública que es como soft law, por decirlo en los términos del derecho internacional, como no vinculante todavía. Pero esa diferencia es importante porque la forma en la cual tú vas a hacer esa gestión, ¿no es cierto?, de ese residuo, ya sea de plástico o de microplástico, es súper distinta. De hecho, hoy día nosotros tenemos en Chile la ley de responsabilidad extendida del productor. Acaba de partir el 16 de septiembre en relación con un producto prioritario que son los envases y embalajes donde está presente el plástico, y por lo tanto ahí vas a tratar de hacer una gestión de ese residuo que es súper distinta a la forma en que vas a tener que normar el microplástico que está contenido por regla general en el mar, ¿no es cierto? Porque viene de, como decía Humberto, en el fondo se producen, caen a cuerpos de agua y luego terminan en el océano, y es donde mayor presencia tenemos de esos residuos de microplástico. El otro es más concreto, vas a poder hacer gestión, reciclaje, lo vas a poder, no sé, pues estoy pensando en el envase de tu champú, de tu acondicionador. Ese tú vas a poder tener fórmulas de reciclarlo, ¿no es cierto?, en lo que es un sistema de gestión domiciliaria, y en el caso de los, no sé, pues
tinetas de pintura lo vas a tener que hacer en los residuos, ¿no es cierto?, no domiciliarios, que es lo industrial. Y las empresas están conscientes de que van a tener que empezar a desarrollar procesos productivos que incluyan, ¿no es cierto?, esta etapa de gestión de residuos. Ya, o sea, te tienes que hacer cargo de todo, ¿no? Sí. No termina cuando vendes Sí. el champú en el envase, sino que luego tienes que saber qué va a pasar con ese envase. Exacto, y bueno, eso es todo el enfoque de economía circular. Pero en el caso del microplástico, uno más bien tiene que tender a que no se produzca, y eso es un poco eso estaba pensando. difícil de salvo, ¿no es cierto? Claro, que ahí es donde la ciencia nos puede ayudar a reemplazarlo por algo que tenga, ¿no es cierto?, una posibilidad de ser, no sé si el término adecuado es biodegradable, pero es lo que yo pensaría desde mi disciplina, ¿no es Claro, cierto? ya le vamos a preguntar a Humberto cómo se reemplaza, porque es también una pregunta que está en la ciudadanía. De hecho, podemos escuchar a Álvaro, que tiene una interrogante sobre eso. Va a ser bien franco, me dedico a lo que se dedicaba Jesús, a ayudar al prójimo. ¿Para qué estamos con cuentos? Ya, ayudar a la naturaleza. Bueno, la pregunta que puedo hacer nada más es que, ¿con qué podemos reemplazar el plástico? Tal cual, tiene exactamente ese interrogante, ¿con qué se reemplaza el plástico? Humberto, ¿con qué se reemplaza? ¿Cómo se piensa en Es una reemplazo? excelente o pregunta. sustitución? Llevamos 20 años como grupo tratando de hacer algo. A ver, primero hay que hablar de una estrategia global. Lo primero, más que reemplazar, es reducir el consumo. Eso es como una jerarquía de opciones. Segundo, mejorar la gestión. Y en tercer lugar, uno podría reemplazar el plástico por otro producto, por otros materiales. Pero no es la gran solución, eso es lo primero que hay que declarar. Van a haber ciertos nichos donde tú puedes reemplazar un plástico no biodegradable por ejemplo, un plástico compostable, pero no es la gran solución. Quizá el mensaje más importante es que si reemplazamos todos los plásticos por plásticos biobasados o por plásticos compostables, no es la solución de la contaminación ni ambiental, ni marítima. ¿Y por qué ni no? nada. ¿Por el volumen de Primero por el utilización en volumen. producción? ¿Ya? Son 300.000 kilotoneladas anuales. Por ejemplo, si tú lo quieres reemplazar con plásticos que son biobasados, viene el tema de la competencia con terreno alimentario agrícola. Ya, Ese es un tendría que gran estar tema. como cultivando para poder generar los Exactamente. plásticos para envolver Y las son cosas. tan grandes los números. Claro, si uno piensa en 1.000 kilos, 10 toneladas, uno puede pensar en hectáreas. Pero cuando estaba hablando de esa cantidad de kilotoneladas, por ejemplo, Greenpeace no recomienda el reemplazo de plásticos por bioplásticos, porque al final todo contamina. Entonces lo que hay que pensar siempre es reducir el consumo y mejorar la gestión del plástico para que no llegue al mar, para que circule todo lo más posible. Entonces el reemplazo siempre es un tema complicado. Ya, ¿y dónde se consume más plástico? Porque ¿En la usos? percepción, claro, ¿cuál es el uso más masivo? La percepción puede ser, digamos, no necesariamente coincidir con la realidad. No, ¿Qué es lo que- 50% más o menos se ocupa en packaging, que es envases y embalajes para frutas y alimentos. Es el gran uso, 50% más o menos. La mitad. Y es Sí. alimentos. Sí, empaque de alimentos. Ya, y eso significa todo lo que necesitas exportar, todo lo que necesites trasladar de un De lado todo, para mira, otro. el ejemplo que uno da es, a propósito del tema histórico, claro, en los años 40, 50, cuando no había plástico, donde uno compraba alimentos a nivel local, en las ferias, en puestos más pequeños. Hoy en día, en ciudades grandes de 5 o 10 millones, el supermercado o el alimento procesado manda. Y todo ese tipo de alimento está en un empaque y la mayoría en envases plásticos. Ya, y esa es la mitad, es bien impresionante. ¿Y cuál sería el otro gran uso para el plástico? Uy, el otro son así varios. En medicina, no hay que olvidar todo el tema de medicina, tanto equipos médicos como el vestuario. El mundo textil también está con gran demanda de plásticos. El tema automotriz, en construcción, son como la grande. Electrodoméstico también tiene mucho plástico. Las botellas que vemos, que son como la Es un- postal del plástico. Es un envase de agua, eso es packaging, eso está dentro del tema También de es- alimentos. Sí. Ya, o sea, aquí en lo que se está ocupando el plástico es en envasar alimentos. Y El eso gran permite uso. que los alimentos también se muevan de un lado para otro, digamos, tiene O sea, beneficios. la por algo es razón muy- técnica es que en la medida que tú envasas bien un alimento, te dura más. Puede ser tan simple como que si yo tengo manzana en un camión, todas se golpean entre ellas, me va a llegar podrida. Entonces yo la separo a través de un empaque. Si yo tengo una lechuga empacada, me va a durar más. Piensa todo el tema lácteo.
los Tetra Pak, o ve toda la cadena de frío en un supermercado. Está todo empacado. Y eso en su gran mayoría es plástico. Y entonces, ¿cómo reduces el consumo? ¿Cómo puedes reducirlo? Porque tú dices, la base de la estrategia es ejemplos concretos. Es reducir el consumo. El grosor de los empaques del yogur, de las botellas, se ha reducido un 40%. Eso quiere decir que por cada litro de agua, tú estás consumiendo el orden de un 40% menos de plástico para ese empaque. Y es cosa de ver, bueno, las botellas de agua, si ahora son muy delgadas, se arrugan muy fácil porque la industria y la sociedad se está encargando de, como primera estrategia, reducir, hacer más eficiente el empaque para lograr el mismo objetivo, que es preservar el alimento, consumir menos. Perfecto. Jimena, quiero preguntarte por las distintas normas que existen y que nos van guiando en estas materias, porque tú decías hay una estrategia nacional, pero no necesariamente tiene que ser implementada por ley, no obliga, sugiere, incentiva, pero no obliga. Y luego hay distintas legislaciones. Tú hablabas, por ejemplo, de la protección de humedales, que eso tiene que ver con microplásticos. ¿Qué otras legislaciones, qué otras regulaciones tocan el tema del plástico en Chile? O sea, un poco con lo que hablaba Humberto, que es interesante en el fondo como el contraste entre las dos disciplinas, ¿no es cierto? Reemplazar no es posible, ¿no es cierto? O quizás no es la solución. O sería un costo cuando uno tremendo. Es lo primero que se le ocurre desde en el fondo la política pública menor, okay. Pero obviamente en ambos escenarios la idea de reducir la producción y el consumo, ¿no es cierto? Tiende a ser en la pirámide lo primordial. Y eso está recogido en nuestra legislación, y cómo a través de la ley que te mencionaba anteriormente, que es la ley, ¿no es cierto?, de gestión de residuos, pero que en realidad el instrumento más fuerte que tiene es la responsabilidad extendida del productor, y por eso es que se le conoce como ley REP. ¿Ya? Esta ley lo que hace es decir, mira, hay ciertos y determinados productos que son muy nocivos, que se llaman productos prioritarios, y hoy día, ¿no es cierto?, en nuestro país se ha demorado muchísimo en implementar, como en general la legislación ambiental en nuestro país. Esta es una ley del 2016, estamos en el 2023, y de los productos prioritarios solo hoy día hay 2 que están siendo vinculantes, que es neumáticos, ¿no es cierto?, y esta de envases y embalaje. 2, desde el 2016 hasta ahora. Hasta ahora. O sea, va súper lento. Va súper lento. Es que yo no estoy aquí para justificar, ¿no es cierto?, la tardanza, pero es un cambio bien copernicano desde el punto de vista que tienes que crear distintos mercados para la gestión de ciertos productos que no existían en nuestro país, ¿no es cierto? Y también tienes que cambiar la conducta de las personas naturales, tú y yo, pero también el proceso productivo. Entonces, y esto tiene que ver con los costos. De hecho, el plástico es tan usado porque su costo es bajo. Entonces, la internalización de esos costos tampoco es algo que en medio ambiente sea, que uno tiene el principio contaminador-pagador, que es el que impera en la ley de responsabilidad extendida del productor. No es de fácil aplicación, no es que aquí como que la gente levante la mano para decir, bueno, voy a internalizar los costos. Claro, quiero sumar este costo a mis costos que ya tengo. Claro, debe ser difícil. Pero tú lo has planteado bien, claro. Yo me asombro porque son muy poquitos productos, pero tú estás describiendo la cantidad de cambios, transformaciones, incentivos, nuevos costos que hay que incorporar. Ya les quiero preguntar respecto al reciclaje también, porque incluso con las mejores intenciones, el reciclaje de plástico se puede volver súper difícil, tanto desde el punto de vista del que recicla, como la otra parte, que es qué pasa con lo que se recicla, para dónde se va, qué utilización tiene. Vamos a tener una pausa en este Tangram dedicado a la contaminación plástica, plásticos y microplásticos. ¿Cuáles son las regulaciones, cuáles son las normas en las cuales nos podemos encontrar y las que ya están vigentes, y cómo es necesario un cambio en nuestros hábitos? Porque detener la producción de plástico, está claro, no es algo que vaya a ocurrir. Seguimos aquí en Tangram.
Seguimos en este Tangram, estamos conversando con Jimena Insunza, que es abogada e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, y con Humberto Palsa, que es académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile. Estamos hablando de legislación, estamos hablando de reglamentaciones, de normas respecto al plástico y microplástico, respecto a la dimensión de este desafío, a la necesidad de cambios de hábito y otras materias. Y vamos inmediatamente a una pregunta de parte de la ciudadanía. Esto es lo que quiere saber Marcia, y se le preguntó a las cámaras de Uchile TV. Soy ingeniero informático y trabajo en Entel y computación. Quisiera saber si todos los plásticos se pueden reciclar. Esa es una pregunta gigantesca la que hizo Marcia, así que podemos ir como paso a paso. Primero, Humberto, en el sí o no, ¿todos los plásticos son reciclables? Sí. Sí, la respuesta. Ya, pero eso es en lo teórico. ¿Se reciclan todos los plásticos? Claro, o sea, una es la respuesta técnica. Sí, Ya. todo se puede reciclar, pero los costos pueden ser extremadamente altos. Y otra cosa es si económicamente es viable el reciclaje. Pero Ya. técnicamente todo plástico se puede reciclar. Ya, y cuando tú piensas, cuando se dice reciclar, ¿quiere decir reutilizar? ¿Quiere decir que tú lo puedes transformar de alguna manera para volver a incorporarlo Es volver dentro del a uso? ocuparlo de alguna manera, a Ya. través de un proceso. Ok. ¿Ya? A reutilizar. Si yo tengo una casata de helado y esa casata de helado la ocupo para poner tierra y una planta, eso es reutilizar. No Ok. le hago nada, pero cambio el diseño, por así decirlo. Ya. Reciclaje es cuando yo tomo un plástico, lo proceso, típicamente mecánicamente, lo fundo, lo derrito y le doy una nueva forma. Típicamente tomo polietileno y lo transformo en una bolsa de basura. Ya. Ya, eso es un reciclaje mecánico. Y eso es un reciclaje. Y tú dices, y todo esto es posible, pero hay que ver cuáles son los costos de ese Claro, reciclaje. viene lo técnico, que es un poco lo que uno se dedica, pero también está el tema de gestión y está el tema económico. Obviamente el reciclaje tiene que ser sustentable económicamente hablando. No digo que sea un gran negocio, pero tiene que haber una cierta sustentabilidad económica para que esto vaya funcionando en el tiempo. Y ahí vienen complicaciones. Que ya vamos a revisar. Jimena, respecto al reciclaje, cuando tú mencionas la ley REP, cuando mencionas esta responsabilidad que toma el productor, ¿tiene que ver con esas materias específicas, con hacerse cargo, por ejemplo, del reciclaje? Bueno, efectivamente, la idea de la responsabilidad extendida del productor es, en el fondo, que el productor se hace cargo de toda la vida, ¿no es cierto?, de los distintos productos prioritarios, y en este caso, que estamos hablando de plásticos, de envases y embalaje, y lo que tiene que hacer es gestionarlos, y gestionar puede tener distintas alternativas, ¿no es cierto? Y una de esas, que es la que mayoritariamente, ¿no es cierto?, está en esta legislación, es valorizarlo, ¿no es cierto? Y valorizarlo significa que tienen que tener un tratamiento, ya sea para que se conviertan en residuos lo menos contaminantes posible, o ya sea, como acaba de decir Humberto, ¿no es cierto?, puedan ser reutilizados o convertidos, ¿no es cierto?, en otro producto que también va a entrar en una nueva cadena, ¿no es Ya. cierto? ¿Y cómo se hace cargo el productor de eso? ¿Significa que tiene que recibir ese material, que tiene que asegurarse que alguien lo reciba, de que paga porque se lo devuelvan? ¿Cómo? No existe solo una fórmula de los sistemas de gestión. Yo diría que en general esta ley tiene bastante inspiración belga, que es un sistema que está relacionado más bien con el monitoring, que tiene que ver con la trazabilidad del producto y con metas de valorización asociadas a ese producto. No es el 100%, las metas van incrementándose año a año hasta poder llegar al máximo posible. Pero la idea es que, y es importante tu pregunta, porque uno piensa en neumáticos, y no es que el neumático de tu auto, ¿no es cierto?, que te vendió la automotora X, va a ser la automotora X la que va a tener que perseguir toda la vida útil de ese neumático, sino que ellas tienen que preocupar de que otro neumático, sea donde sea, lo recolecte donde lo recolecte, vaya a reemplazar, ¿no es cierto?, en el reciclaje el neumático que ella trajo a Chile. ¿Me entiendes? Entonces hay fungibilidad, pero lo importante es que en el total de neumáticos que se importen, tú te hagas cargo de un porcentaje de la meta de valorización. Ya, perfecto. Ahora, en reciclaje son distintos tipos de plástico y se reciclan todos distintos. Exactamente. ¿Cómo se puede facilitar la gestión de ese reciclaje separado desde el punto de vista, por ejemplo, de la comunidad que recicla, de las personas que ven este programa quieren reciclar, ¿no es cierto? Sí. Y eso a veces es muy difícil, o se dan estas situaciones
que son muy descorazonantes, ¿no? Donde las personas se dan el esfuerzo de separar plásticos, vidrio, qué sé yo, y después llega alguien, los pasa a buscar todos juntos y los lanza en un solo tarro, digamos. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos, esas distintas... ¿Cómo se reciclan los distintos plásticos? A ver, el gran desafío, esto es un poco técnico, pero hay, así como en el metal está el oro, la plata, el cobre, en plásticos hay diferentes tipos de plástico, ¿ya? Está el polietileno, el PET, PVC, etcétera. La complicación, sobre todo en alimentos, es que para muchos productos, por ejemplo el Tetra Pak, ocupan muchos tipos de plásticos en un solo film. Y eso es muy difícil de reciclar. No, te recuerdo que los plásticos tienen números, el 1, 2, 3, 4, 5. Eso está en el otros, porque es una mezcla de materiales. Entonces, eso es muy difícil de reciclar. Entonces, siendo optimista, el primer gran desafío es siempre tratar de ocupar un solo tipo de material. Cuando tú compres un producto, una lechuga o un yogur, tener certeza que el plástico que está ocupado en ese empaque sea de un solo tipo. Y eso facilita mucho la gestión como primer paso. Ya, pero eso está lejos de las manos del consumidor. No, a digamos, nivel puede global, ser como un incentivo a nivel pero global. ayuda mucho porque efectivamente tú cuando vas al punto limpio vas a poder decir, este pote va al número 2. No tengo duda. De hecho, por eso el PET es el plástico que más se recicla. Tú ves una botella de agua y tú sabes que es PET y vas. En cambio, con otros productos para envases es un poco más complicado. Entonces, y se puede volver. En lo global ayuda. Es el primer gran desafío que hay que hacerse cargo como sociedad. Ya, y en los puntos limpios, uno a veces ve puntos limpios asociados a municipios, uno encuentra algunos puntos limpios en algunas comunas. Hay comunas en Chile que se destacan por, digamos, una convicción hacia el reciclaje, ¿no? De alguna manera una orientación hacia el reciclaje. Pero en rigor, Jimena, nada obliga a nadie a reciclar. Si sacamos la responsabilidad de la ley REP, ¿los municipios están obligados a reciclar? ¿Quienes gestionan las basuras tienen algún tipo de obligación de reciclar? ¿O de facilitar el reciclaje? ¿O hacerlo menos difícil, como tú quieras? No, es que creo que tu pregunta nos aleja de los microplásticos, porque es una pregunta muy compleja desde el punto de vista de quién gestiona los residuos, sobre todo lo que tú estás pensando que son los residuos domiciliarios en nuestro país. Y por regla general eso quedó en los municipios, ¿no es cierto? De hecho, recuerda que la gente paga, ¿no es cierto?, unos derechos por derechos de aseo y ornato municipales. Y por lo tanto cada municipalidad tiene su propia gestión, ¿no es cierto?, que bueno, tiene que cumplir, por supuesto, lineamientos generales, pero no necesariamente estos tienen que tener relación con reciclaje más allá de lo que la ley REP está abarcando, que déjame decirte que en todo caso, esto, como te decía, el 16 de diciembre empezó una nueva etapa con municipios pilotos, ¿no es cierto?, donde vamos a tener que reciclar y el municipio también va a ser responsable, ¿no es cierto?, de que ese reciclaje en la casa o en los departamentos ocurra. O sea, se crea para envases y embalajes. No para todo. No estamos en los microplásticos, pero estamos... Claro, pero estamos en los plásticos. Pero estamos en los plásticos, sí, que son antecedentes de los plásticos. Es importante. Y también para todo otro tipo de envase y embalaje. Estamos pensando en las botellas, en lo que va a ser Tetra Pak, todo. O sea, ahí vas a tener que hacer la separación de origen, vas a estar obligado. Y el municipio también es un actor sumamente relevante, pero finalmente es el sistema de gestión el que es el responsable de cumplir las metas. Ya, perfecto. Pero eso es un cambio bien importante porque tú dices septiembre, estamos todavía en septiembre, o sea, esto acaba de pasar. Acaba de pasar. Y necesitas un cambio cultural para generar esas instancias de reciclaje desde el punto de vista de los domicilios y luego necesitas que se genere la infraestructura, que se cuente con los recursos para poder hacer todo este proceso. ¿Tú tienes esperanza en esa aplicación? Yo soy escéptica por naturaleza. Okay. Hay gente que, en general, la gente en este programa tiende a decir que es optimista por naturaleza. Tú eres escéptica por naturaleza. Yo soy escéptica por naturaleza, pero creo que entre no tener entre el 15 de septiembre y hoy día que estamos a 26, si no me equivoco, prefiero estar en el 26 de septiembre de 2023. Ya, ok. Es bonito estar grabando este programa, que se ve en cualquier momento en YouTube, pero estar grabando este programa cuando hay un cambio importante y un cambio que toca a todas las personas y para las cuales yo creo que se requiere harta educación, hartas campañas
¿no es cierto?, de información. Las personas pueden querer reciclar, pero no tienen por qué tener total claridad respecto a los distintos tipos de plástico que tienen en sus hogares y eventualmente tienen otras obligaciones, otras necesidades, tiempos escasos y recursos escasos. Pero aquí hay una nueva ley y de alguna manera se puede abrir como un nuevo momento respecto a la necesidad de reciclar. Escuchemos otra pregunta, es de David y también la planteo aquí en Tangram Chile TV. Yo ahora estoy estudiando periodismo. Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo respecto al problema de los microplásticos a un futuro? Esto un poco lo habíamos tocado, pero David quiere respuestas más precisas. Quizás más. ¿Qué hacemos frente a microplásticos? ¿O qué estamos haciendo en microplásticos? Poco, diría que porque es un problema, a ver, como microplástico como tal, muy poco. Se está recién investigando las consecuencias y cuantificando el fenómeno, pero sí se sabe que es una consecuencia del producto plástico. Y ahí se está haciendo todo lo que hemos hablado de antes, reducir, reciclar, valorizar, etcétera. Pero el fenómeno del microplástico, la verdad es que bien poco. Yo creo que estamos en la etapa inicial de diagnóstico de la envergadura del problema. Ya. Ahora, desde el punto de vista del consumo y en la pequeña, digamos, la pequeña batalla que se puede dar desde el uso individual, a mí me sorprendió que los microplásticos están en algunos productos de limpieza bien específicos, que todavía se promocionan harto, pero yo entiendo que todo lo que tenga micro cápsulas, micro no sé qué, no está bien para el medio ambiente, digamos, ¿no? No está bien para el medio ambiente. No sé, que siempre hay que separar muchas etapas. Esto es bien complicado, pero por un lado está un producto, por eso todo lo que hemos discutido acá, siempre hay que separar el producto del microplástico. ¿Por qué la ley está enfocada al plástico como tal? Porque alguien produce, no sé, el neumático, la botella, y ese producto se puede trazar. El microplástico tú no lo puedes trazar porque de una botella salió un pedazo por un roce, se cayó, es tan pequeño, se va al aire, se va al mar, se va al río, entonces no hay trazabilidad, entonces no es responsabilidad de nadie. Por eso es como el microplástico es un fenómeno muy relevante, muy grave, pero cuesta trazarlo. Entonces por eso decía que se está haciendo poco y es un fenómeno que hace muy pocos años empezó a salir como gran tema. En cambio, los plásticos, yo creo que hace 25 años sabemos que hay una sobreproducción, sobreconsumo, etc. Perfecto. Una pregunta pequeña, pero supongo que entre comprar botellas de agua y tomar una botella y irle rellenando uno, ¿no hay dónde perderse en términos de uso de plástico? Siempre mejor reutilizar. Sí, es mejor el retornable. Ahora, también hay que considerar el tema logístico, etcétera, pero siempre es mejor reutilizar. Ya, eso como línea general. Jimena, quiero preguntarte un poco respecto y por supuesto a ambos, respecto a la tendencia que tiene la conversación global, porque yo la resumía de manera bien gruesa, digamos, respecto a quienes creen que hay que incentivar más el reciclaje y quienes creen que hay que contener la producción. Y de hecho, cuando esto se habla en los foros internacionales, una declaración bien famosa, donde hay un representante de un país que dice, mira, en realidad no hay reciclaje, todo termina siendo desecho. O sea, a lo mejor tú vas a dar una o dos vueltas a los materiales, pero finalmente es desecho. Por lo tanto, mientras no se contiene la producción, incluso cuando tú decías si hay un porcentaje que se recicla, pero tú estás constantemente produciendo, en el neto te está aumentando la cantidad de plástico. En esa discusión internacional, yo me imagino países más pequeños como Chile pueden dar señales importantes, pero no necesariamente están tomando las decisiones como eventualmente sí lo puede hacer China o Estados Unidos, ¿no? O la Unión Europea. ¿Tú cómo ves esa conversación? Me parece una característica de complejidad que se da en todo lo que tiene que ver con lo ambiental, porque en el fondo, cuando tú hablas del medio ambiente, ¿no es cierto?, o de los ecosistemas, o de la naturaleza, ¿no? Como pensando en lo general, no responde a las divisiones administrativas políticas que uno pueda decidir establecer, ¿no es cierto? Claro, la naturaleza no tiene fronteras. Claro, hasta acá llegamos con los plásticos, claro, no puedo cruzar Argentina, ¿no? El plástico sabe que en Chile hay una prohibición, entonces no ocurre. Entonces, son esfuerzos que pueden ser
a nivel local y no he mencionado, ¿no es cierto?, la ley de plástico de un solo uso, que también es una ley muy importante que quiero que mencionemos, sí. Dentro de nuestra legislación, pero hay que pensar, ¿no es cierto?, en los esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, la Comunidad Europea, que justamente está prohibiendo que en ciertos productos como los productos cosméticos, ¿no es cierto?, exfoliantes o detergentes o en otros, se incorporen, ¿no es cierto?, microplásticos. El escepticismo mío es cómo tú puedes controlar eso, ¿ah? ¿Cómo lo fiscalizas? Porque ese es otro tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cumplimiento de la regulación ambiental, que probablemente es mi obsesión. Pero hay señales desde el punto de vista de prohibiciones que no sé. Yo creo que lo ideal sería poder buscar equilibrios, pero hay veces en que hay que establecer prohibiciones justamente porque son señales en el entendido de que de que hay un límite, ¿no? Y yo diría que también ahí es una muy buena noticia que hace muy poco, ¿no es cierto?, se aprobó un tratado internacional que es el BBNG, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la protección de la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, ¿no es cierto?, que es qué va a pasar en alta mar, porque muchos de estos microplásticos terminan en alta mar, donde en el fondo nadie está a cargo de administrar eso, y ese fue un tratado que demoró mucho tiempo. Ese es el problema de la comunidad internacional en estos temas de ponerse de acuerdo, ¿ah? Bueno, no sé si solamente en estos temas, pero en lo ambiental parece que me autocorregí el tiro. Una cosa, de hecho alta mar es aún más complicado, porque ahí no solo estás hablando como de lo que ocurre dentro de la frontera, sino lo que ocurre en espacios que no son como técnicamente de nadie, ¿no? Exacto, por eso, más allá de la jurisdicción. Así es, claro. Sí. Ya, mencionaste los plásticos de un solo uso. Como rápidamente, Humberto, ¿de qué están hechos los plásticos de un solo uso? ¿Cuán contaminantes son lo que llamamos? Y aquí llamamos plásticos de un solo uso. Es como tiene que ver con su uso. El tenedor que te pasa, el tenedor de plástico en un restaurante de comida rápida. El pitillo, el vaso de plástico desechable, todo lo que uno entiende como desechable, ya que lo consumo y no tiene más uso. Ya. O sea, técnicamente está hecho de polietileno, polipropileno, da lo mismo las palabras, pero esos dos tipos de plásticos son el 60% de los plásticos en el mundo. Entonces, por suerte está bien enfocado. Entonces, este tema de reciclaje, a pesar de sus dificultades, hay mucha esperanza de que sí se puede mejorar. Hay mucha ventana para mejorar en cuanto a su reciclabilidad. Ya, perfecto. Y cuando se aprueba la ley, y yo recuerdo a la ministra del Medio Ambiente precisando, oigan, está en vigencia la ley de un solo uso, que se lo recordaba, me parece, con especial énfasis a ciertos restaurantes o digamos, al rubro de los restaurantes. ¿Cómo va la implementación de la ley? ¿Cuánto sabemos respecto a cumplimiento y a la posibilidad que, como tú dices, tu obsesión es, bueno, cómo se hace cumplir esta ley? Una vez que se consigue una legislación, ¿cómo se hace cumplir? ¿Cómo la evalúas hasta ahora? ¿Cómo la has visto hasta ahora? La evaluación regulatoria es un mundo y yo no me atrevo a hacer una afirmación, Paula. Lo que sí podría decir es que creo que en términos del rubro gastronómico, por lo menos de lo que yo he escuchado y de lo que he visto, se lo han tomado bien en serio, ¿ah? Si tú ves hoy día los cafés, ya el palito es de madera para revolver. Si tú vas, no sé, y pides una bombilla, te traen una bombilla de metal o una bombilla de papel, que por supuesto se termina arruinando en la medida que tú vas en la mitad de la... Sí, pero está bien, ¿no? Pero no importa. Exacto, no importa, porque tiene que ver con señales de estar... haciéndose cargo de eso. Pero lo que uno esperaría y es que hubiese una evaluación, ¿no es cierto?, por parte, ojalá, de un organismo externo que pudiera medir primero el impacto que tiene esa regulación, porque de nuevo pasa, si Humberto nos decía que el 50% tiene que ver con el packaging, de alguna u otra forma lo que pueden hacer los individuos como seres humanos aislados, no sé cuánto representa. Entonces tenemos la ilusión de que estamos haciéndonos cargo del problema, cuando quizás es un aporte que es bienvenido, pero quizás debiéramos tener énfasis, ¿no es cierto?, hacia otro tipo de regulación que hiciera que aquellos que producen más, ¿no es cierto?, desechos, tuvieran que ir modificando
su comportamiento. Sí, tú tienes razón, Jimena. Y sabes que el tema de la ilusión de cambiar las cosas en el ámbito climático y ambiental es bien importante, porque a veces los desafíos son tan grandes, tan gigantescos, los procesos de aumento de temperatura, las dinámicas, los costos que requeriría cambiar hacia una forma de vida más sustentable, hacen que los esfuerzos que las personas hacen parezcan tan pequeñitos. Pero si no tienes al menos esa ilusión, entonces no puedes hacer nada. Así que es siempre un equilibrio en el que nosotros en este programa que tocamos distintos temas ambientales y climáticos, siempre estamos un poco en esa disyuntiva que tú planteas. Así que quiero hablar de bolsas plásticas, porque las bolsas plásticas nos dieron, primero yo creo que una señal como país, ¿no es cierto? Aquí esto se va a tomar en serio, esto es importante hacerlo, y además es un esfuerzo que hacen todas las personas donde participan, no sé, desde las empresas que crean los plásticos, las que los distribuyen y el usuario o la usuaria que la recibía. Y allí se empezó a trasladar el uso de la bolsa plástica a otro tipo de bolsa. Y ahí se habla de biodegradable, efectivamente, pero luego las personas empezaron, bueno, pero las bolsas ¿son biodegradables o no son biodegradables? ¿Qué sabemos sobre las bolsas y su reemplazo? Es un tema curioso. A ver, te explico. Técnicamente, una bolsa de plástico contamina menos que una bolsa de cartón. El cartón la gente cree que es mágico, pero la bolsa de papel viene de un monocultivo. De ese monocultivo uno saca la celulosa, hay un proceso químico que no es muy verde honestamente, y ahí viene todo lo que viene de papel y cartón. Obviamente el microplástico asociado a las bolsas plásticas sí es un problema, el cartón es biodegradable, entonces para que vea un poco la complejidad del tema. Entonces, dicho eso, no es que el plástico sea mejor que el papel. El primer mensaje, no consuman tantas bolsas, ya, eso es lo primero. Ok, ya. Entonces, no es que, porque hay una locura así, ahora, como antes era, no me acuerdo, la bebida o el agua de 5 litros, le habían 5 bolsas plásticas que era innecesaria. Ahora hay un sobreconsumo de bolsas de papel que tampoco, no se consume nomás. Exactamente. O sea, la bolsa plástica dentro de otra, la bolsa de cartón adentro de otra bolsa de cartón para que no se caiga la bebida, tampoco. La primera palabra es reducir. Ya, ahora, trate de usar la menor cantidad de bolsa de lo siempre, que sea que te echa la bolsa. Exactamente. La discusión si es biodegradable, compostable o no, ayuda, pero piensen en los números, son miles de toneladas de bolsas de almidón. Ya el almidón en la tierra, cuando son esas toneladas en pocas hectáreas, te va a producir una contaminación también. O cuando esta bolsa va al río y se va a disolver, como si esto fuera magia y desapareciera la bolsa. No, es almidón que queda en el río. Cuando son muchas toneladas de almidón en el río, tú vas a producir espuma. La espuma te va a producir problemas con el sol, bla, bla, bla. O sea, al final, el mensaje en toda esta discusión es que nada es inocuo. Lo que uno tiene que ser es eficiente en el uso de cualquier material. Ok. A riesgo de... Me ha deprimido mucho la conversación sobre la bolsa. Tiene toda la razón, ¿no? De alguna manera tiene como la fantasía de que la bolsa va a ir al agua y va a desaparecer, y no es así. ¿Y la bolsa de tela? Es la mejor. Es la mejor, pero si es de algodón, porque si la bolsa es de plástico, de tela, de poliuretano. O sea, puede ser de tela natural o tela sintética, pero el reutilizar siempre es mejor. Eso es lo más eficiente que hay. Ya. Entonces, el concepto desechable hay que reducirlo, o sea, como sacarlo. Y técnica, por ejemplo, en Europa, entre un biopolímero, que puede ser compostable, de almidón, o un plástico tradicional, prefieren el plástico porque la trazabilidad para el reciclaje es mucho mejor. Una bolsa de biodegradable o de compostable no se puede reciclar. Y, por ejemplo, uno piensa que todo lo que es compostable soluciona el problema en los peces, y no. Porque cuando se certifica algo como compostable, está en un reactor específico para compostar, a 50 grados, con condiciones de oxígeno. Cuando va al mar no se va a compostar al día, se va a demorar, no sé, en vez de 300 años que podría ser el polietileno, se va a demorar un par de años. Pero ese par de años igual va a generar problemas. Okay. Entonces, la semántica nos ayuda mucho porque la gente, o uno mismo, cree que todo lo bio es bueno, pero hay problemas. Todo tiene problemas porque nosotros contaminamos. A mí me da la impresión que el problema va por el volumen. Jimena, ¿alguna última reflexión sobre las bolsas? ¿Vas a ocupar bolsas de papel? No, es que estaba pensando en justamente en cómo ha ido también cambiando, ¿no? Estábamos pensando en
proveedor, ¿no es cierto?, que nos trae las cosas del supermercado a la casa, usaba primero solo bolsas, ¿no es cierto?, de papel, y hoy día está usando bolsas plásticas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí podría introducirse esta idea de que uno, cuando le vayan a traer el segundo pedido, pueda entregar las que ya usó. Y yo creo que eso se ha dado en algunas, estoy pensando, como que uno debería orientarse a elegir ese tipo de productores, ¿no es cierto? Los productores que cuando tú vas a comprar un detergente, a la segunda vez te lo rellenan o te toman el envase que tú... Entonces, yo creo que en la medida, porque pensar que la gente va a consumir menos es una teoría del decrecimiento de hace muchos años y que a veces vuelve a tener, ¿no es cierto?, un relanzamiento por algún japonés en los últimos años, pero es bien poco probable que eso ocurra, ¿no es cierto? Incluso las generaciones más jóvenes, que tienen mucha más conciencia ambiental que la que tenemos nosotros, igual tienen comportamientos contradictorios. Van a seguir yendo a las tiendas de ropa porque quieren tener la última moda y van a seguir comprando textiles que tienen microplásticos, pero van a estar reciclando y probablemente son veganos. Entonces, somos una contradicción en nuestras conductas y en ese sentido creo que lo más importante es velar porque esta reutilización y en la medida que se pueda una reducción sea parte de la solución. Pero insisto que a riesgo de parecerte pesimista, lo que hagamos los humanos puede ser un aporte muy significativamente pequeño respecto de lo que tienen que hacer otros. Hay que unirse, ¿no es cierto?, pero por supuesto tratar de involucrar a los otros de forma obligatoria y vinculante. Así es. Podemos dejar quizás como notas de optimismo la visibilización de estos temas, la investigación científica en estos temas, las intenciones que tenemos, ya sea en nuestro andar contradictorio, por lo menos por tratar de contaminar menos y de hacer una vida más sustentable. Les quiero agradecer a ambos por haber estado con nosotros en este Tangram. Creo que hemos aprendido, yo por lo menos, muchísimo respecto a plásticos, microplásticos y otra serie de asuntos. Voy a tener que repensar en muchos aspectos. Humberto Palzas, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Jimena Insunza es abogada investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Para los dos, por supuesto, nuevamente, muchas gracias y hasta otro episodio. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a una nueva pausa aquí en Tangram y ya regresamos con más. Y llegamos al cierre de este nuevo episodio de Tangram en Uchile TV. El agradecimiento, por supuesto, para todo el equipo, para ustedes. Sé que además nos pueden seguir en YouTube o encontrarnos cada jueves en el 11.2, el canal y la frecuencia de Uchile TV. Hasta un próximo episodio.